envolvente posible. Sí, poco envolvente. Y luego esa idea también de subvertir. O sea, él tiene una casa unifamiliar, pues no va a ser un palacete indiano, ni nada así, es decir, van a ser espacios muy luminosos, porque al ser un creador, pues tiene su zona de trabajo y luego tiene también su zona doméstica y tal. Claro, por eso eran los tambores, vivienda y tal. Pero digamos que siguen esa estela de que hemos hecho la revolución para no parecernos a nada de lo que había antes. No nos gustó el pasado. Entonces queremos crear un mundo nuevo. Pero en todo caso, y aquí es, por eso te citaba yo antes lo de, en lo que tenía que la Unión Soviética ser representativa es en la arquitectura para las masas. Es decir, no solo es que el comunismo tiene que hacer una arquitectura, sino que desde el planteamiento de un profesional hay que hacer una arquitectura que haga el comunismo. Entonces, este edificio, que se construyó y es una obra de arte, es la idea de una comuna para el siglo XX. No tendría nada que envidiar a los transatlánticos que tanto le gustaban a Le Corbusier. Se llama Narconfin. Narconfin parece realmente como... Y es del 28. Es el Ministerio de Finanzas soviético. Exactamente. El rollo es que se hizo para que los funcionarios del Ministerio de Finanzas pudieran vivir en comuna. Parece prácticamente un transatlántico aparcado en el centro de Moscú, que tiene muy buena dotación, porque de arriba tendría lavandería, etcétera, gimnasio, lo que fuese, unos corredores que te dirigen a un puente donde tienes la cantina y zonas comunes, es decir, tienes que ir a cocinar con todo el mundo. Es decir, no, tu vida privada tiene una plasmación, pero es necesario que convivas con el resto de los que viven contigo en comuna. Increíble. Esos corredores realmente parecen la portada del libro de Le Corbusier, que era tan subversivo. Luego, las propias formas tienen mucho que ver también con la escultura abstracta de la época, ¿no? Estos balcones circulares, el puente. Este edificio era lo que Le Corbusier realmente quería haber podido hacer, ¿no? Y además tenía como el contrapunto de que buscando una sociedad así como igualitaria y tal, el edificio no era un copia-pega, las viviendas eran copia-pega. Digamos que tú, no sé si veis que esto es un recorte de una maqueta, o bueno, aquí, ¿no? Tú tenías unos corredores por los que te ibas circulando y luego había especificidad en cada vivienda. Es decir, tú por ese corredor que veías, tú atravesabas tu puerta y cada vivienda era distinta. Claro, tú podías tener tu vivienda con un dormitorio, O sea, al lado una vivienda con... Yo que se habría igual 6 módulos de vivienda distintos, pero, bueno, pero era específico. ¿cuántos edificios hoy en día tienen 6 módulos de vivienda? Claro, tú vas a un bloque de pisos, todo sota, caballo, rey y tal, pero aquí había como esa idea de que cada núcleo es un mundo, a pesar de que, para lo que es convivir, convives. Es una idea muy interesante de la variedad dentro de una unidad, ¿no? Y luego los pisos por dentro, que era la bomba, porque claro, eran dobles alturas, mucha complejidad, mucha luz, porque claro, tú ten en cuenta que el cristal era algo caro, ¿no? Entonces, despilfarrar el cristal de esta manera, pues tenía mucho sentido. Y ahí la luz es algo... Claro, en Rusia la luz es algo muy preciado, entonces esta grandeza de espacios y tal era, vamos, como de otra galaxia. Pero bueno, ¿qué pasó? O sea, si ahora hablamos de todo lo contrario, cómo caló esta modernidad en la sociedad capitalista, digamos que el resultado es la ideología de la no ideología. Ya sabemos cómo funciona el capitalismo, que generalmente coge como lo que es tendencia, lo absorbe, lo hace suyo propio y lo usa para vender. Entonces, bueno, sucedieron una serie de cosas, ¿no? De fenómenos, que algunos los podemos calificar como buenos, otros mediocres y otros terribles. Entonces, bueno, en el caso de la película de Metrópolis, pues estamos ante un buen ejemplo de cómo absorber esa idea de la modernidad y plasmarla en una obra, ¿no? A las masas. Sí, la verdad es que es una obra de arte. Pero, por ejemplo, si hablamos de cómo la gente entendió transformar un interior ostentoso en otro interior ostentoso, o sea, no han entendido absolutamente nada. Coger una vivienda burguesa y convertirla en lo mismo, pero más geométrico y punzante, es básicamente lo contrario de lo que perseguía el movimiento moderno, porque es que además ni siquiera era un movimiento que pensase en que las clases más poderosas de repente tuviesen como esa arquitectura como ostentosa, no, querían cambiar el mundo. Entonces esto era no entender absolutamente nada. Y luego hay ejemplos en los que está un poco en el límite de lo bueno y lo malo, ¿no? Este es el concesionario de Citroën de París, que podríamos calificar como un buen edificio. Sí. Es un edificio de corte moderno y además es un edificio que cumple perfectamente su función. Es un gran escaparate con tropecientos coches que se venden y los puedes ver perfectamente y se exponen de una manera maravillosa. Pero ¿qué pasa? Que siempre nos quedará como esa duda de si es éticamente correcto que una arquitectura moderna se utilice para vender en vez de cambiar la sociedad. Entonces, bueno, está ahí ese Al final es un lastre, ¿no? Que las masas empiecen a entender que es
algo superficial, ¿no? Exacto. Algo profundo, ¿no? Cosas como empezar a llamarle estilo, algo que es un movimiento. Pues claro, sobre todo en Estados Unidos empieza a suceder mucho, porque siempre pasa que en Estados Unidos se ve todo lo que sucede en Europa como con cierta distancia, entonces igual pues las cosas se entienden de una manera un poco más superficial, o sí, se quedan como con la corteza de todo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, Philip Johnson, que fue un arquitecto de renombre estadounidense, decidió hacer una exposición que le llamó El Estilo Internacional, recopilando todas estas obras de los arquitectos que lo estaban petando en aquella época, como Le Corbusier. Y claro, cuando esta noticia llegó a Europa, Porque digamos la llamó el estilo internacional. claro, se vio como con cierto espanto, porque para ellos era como el método, era la manera de llegar a un cambio, no era una cosa por superflua. a partir de esa lucha, que era una lucha social, Exacto. estaban los que decían, hubo el románico, hubo el gótico, hubo el renacimiento, y de repente hay uno que es el planeta entero. Pues no es una cuestión de forma, es una cuestión de solucionar movidas. Entonces ese es un lastre con el que se encuentran los arquitectos, digamos, como Le Corbusier o los de Bauhaus, que gran parte de la gente lo está malinterpretando. Pero bueno, digamos que ante esta situación en la que los arquitectos de renombre se daban cuenta de que costaba mucho que el mensaje calase en las masas, pues los clientes que empiezan a llamarles son clientes con un nivel cultural muy alto y por ende pues con capacidad económica. Entonces, claro, les empiezan a encargar casas los ricos. En el caso de Le Corbusier va a llevar a cabo una serie de obras en la segunda mitad de la década de los 20 o así, que son las famosas villas de Le Corbusier. Esta es la Villa Stein, que si lo veis es coger un trozo de transatlántico y posarlo en una parcela. Y bueno, luego en el interior las viviendas eran complejas, es decir, Le Corbusier era un gran arquitecto que manejaba muy bien los espacios, entonces bueno, imaginaos pedazo de mansión, claro, no sé cuántas plantas, espacios como totalmente superpuestos, dobles alturas, bueno, una pasada de vivienda. Un tío que tenía una creatividad desbordante. Sí, y luego fijaros en los interiores, que son austeros pero dignos, es decir, esto es una manera correcta de ser rico y entender la modernidad, sin tener que poner ahí tapices y cosas raras. La más famosa de Le Corbusier posiblemente sea la Villa Saboya, que parece como la cubierta de un transatlántico y que además pues, rompe totalmente con lo que se conocía anteriormente como una vivienda, como una casa. No hay ninguna caja de piedra, son grandes ventanales horizontales, la cubierta es transitable y aún encima hago esta chulería de la casa, la levanto sobre unos pilotes, ni siquiera está tocando suelo, o sea, es una cosa como muy avanzada. Además, los espacios interiores eran muy acogedores, la cubierta como era transitable pues se usaba como solana, o sea, era una arquitectura realmente increíble. En el caso de Mies van der Rohe, que es el que os habíamos comentado de Bauhaus, también le encargaban casas los ricos, y él, digamos que su lógica era más la de la tecnología punta, el buscar la precisión, y él diseña esto. Esta casa la veis hoy en día en una revista de arquitectura y pensáis que es actual. O sea, unas grandes cristaleras que... estamos hablando del año 29. Claro, pensad que veníamos de enseñaros el edificio de la Bauhaus, que no sé si os fijáis que las ventanas eran como cristalitos pequeñitos. Estos ya son unas grandes ventanales que aún encima, es que es increíble, se escondían por la fachada como si fuesen las ventanas de un coche. Es decir, estaban mecanizadas y las podías bajar y esconder dentro de la fachada. Esto no se volvió a ver, o sea, yo no recuerdo ninguna casa que tenga algo así. Claro, ¿a dónde va todo esto? Claro, es decir, el lujo no es ya tener 17.000 ángeles por ahí dibujados en las paredes. Apoyarse en la tecnología. Buscar soluciones inteligentes, es decir, ellos un poco contra su preferencia tenían que trabajar con gente rica y rechazaban totalmente ir contra sus principios. Sí. Es decir, es un lujo austero, por ejemplo, austero, si es que es austero, que la ventanilla de... ¿El qué? Es un lujo pedante, para explicarlo. Mira esto. ¿Es un poco pedante el qué? Es un lujo pedante porque es un lujo pedante, sí, para contarlo a los demás. Es que tú lo tienes. Por eso solo, digamos que solo lo entendían en aquel momento las clases más pudientes, porque era un cambio totalmente de mentalidad, entonces no era fácil entender. Claro, pero imaginar cuánto podía costar un cristal de estos, claro, por ejemplo. O sea, es que de hecho es muy gracioso porque Mies les dice, bueno, si queréis hacer una casa de lujo, me parece genial, pero lo que va a ser de lujo van a ser sus materiales. Y os voy a hacer aquí una pared maravillosa de mármol travertino,
pero que sea mármol travertino a la vista. O sea, ¿para qué necesitas ponerle luego cuadros o cosas? Hay Que sea el algo- material el que exprese ese lujo. Hay algo relativo a la honestidad y a la sinceridad, es decir, si el material ya es caro, ya es bueno, ya se supone que debería ser decorativo. Es decir, hay que no haya trabajo, la Claro. propia calidad del material ya tiene que ser suficiente, sin más mentiras y más rollos. Entonces, bueno, realmente funciona. O sea, una pared entera de mármol, Sí. lo que podía... Pero quizás para mí una de las cosas más bonitas que tiene esta vivienda es el espacio que cedieron al servicio. Y vais a entender por qué. O sea, eran espacios totalmente dignos. O sea, Claro, eran la espacios lógica de cómo bien tiene que el iluminados, trabajador... diáfanos, espaciosos. O sea, era una cosa... generalmente al servicio le daban lo último que quedaba y dar las gracias. Esto es bonito que lo analicéis y analicéis en algún momento obras de arquitectura del pasado, ver cómo el que siempre suele haber en este tipo de arquitecturas alguien que trabaja para otro, Sí, ver cómo se le trata. sí, Y eso es ideología, desde luego. desde luego. Entonces, bueno, ya llevamos tanto rato que habrá alguien que haya dicho, y bueno, ¿en España qué pasa? Bueno, no sé si fuisteis notando que íbamos agotando los años 20, porque en los años 20 en verdad tampoco es gran cosa lo que pasa en España. Pero ahora, en esa frontera, ¿no?, entre los años 20 y los años 30, que son dos atmósferas diferentes, ya lo sabéis, ahí es donde se va a empezar a mover un poco todo. En los años 20, ¿qué pasó? Bueno, sí que había habido algún caso aislado interesante. Por ejemplo, el otro día cuando estuvimos en Coruña, este es el edificio del que yo te hablaba, el primer rascacielos. Ya, había mucho barullo, pero bueno, pasamos al lado de un edificio muy importante a nivel arquitectura en España porque a principios de los años 20 en Coruña habían hecho el primer rascacielos de España, que era muy inspirado en los rascacielos de América. A ver, lo comparáis con los rascacielos que os enseñamos al principio, que eran de la escuela de Chicago, que igual tenían 20 pisos. Claro, esto era muy modesto, pero bebía totalmente de esa influencia, Sí. porque claro, había mucha inmigración en Galicia. Fue importante durante un par de años hasta que se hizo el de la Telefónica, que lo superó en altura, el de la Telefónica de Madrid, que ahí podéis ver la estructura metálica que tenía, tipo Estados Unidos, y que siempre se suele decir lo mismo, no pasó a los libros de historia, precisamente porque se forró con esa fachada neobarroca, que hace que tú lo ves y dices, bueno, es alto, pero nada más, ¿no? Es decir, cuando pasas por Gran Vía, lo ves ahí y dices, bueno, un edificio más de Madrid. Sí que por las provincias iba entrando, ¿no?, en todas partes, causó bastante furor lo que se llama el Art Deco, ¿no?, es decir, ese estilo hollywoodiense, y se nota mucho que, por ejemplo, tanto en el caso de Coruña como que la emigración con Estados Unidos, o a las Américas en general, que había algo de beber de ahí, ¿no? Igual llegaba Incluso antes la influencia de un edificio Art Deco que la influencia de un edificio de Francia, sí, Claro. es decir, llegaban a lo mejor, sí, Sí. por los transatlánticos llegaban antes, paradójicamente. Entonces, claro, esto es en Oviedo, ¿no? Son la Casa Blanca y la Casa Roja, y esto es el de Indurra de Gijón. Es decir, esa arquitectura así hollywoodiense que, bueno, si bien no es la bomba ni el contenido sociológico que tiene es la hostia, sí que, bueno, iba abriendo brecha, ¿no? Es decir, esto lo podéis ver en la calle, a nuestro alrededor. Entonces, ¿dónde llega ese cambio de rumbo más o menos próximo a la llegada de la República y tal? Bueno, hubo un momento en el que España se giró a mirar a sus vecinos y no a los del otro lado del Atlántico. Resulta que en 1929 tiene lugar la Exposición Universal de Barcelona, que bueno, el panorama era bastante lamentable, en el sentido de que, no sé si conocéis el sitio, aquí está Plaza España, que bueno, está coronado por dos campaniles que son un plagio del campanil de San Marcos. Luego atrás estaba un edificio académico de la hostia que sin ninguna vergüenza tenía dos giraldas a los lados, y luego mogollón de cajones que eran los pabellones de diferentes cosas. Bueno, gran parte de ellos siguen ahí, pero digamos que un poco diagonalmente, sin que nadie lo viera venir, había en un rincón para atrás un edificio muy estilizado, muy esbelto y muy reluciente. Y mucho más pequeño que todos los demás. Sí, más pequeño en realidad, que estuvo allí visitando a Alfonso XIII y tal, ahí lo tenéis, que era el pabellón de la República de Weimar. La República de Weimar estaba tan convencida y tan segura de que lo que tenían con la Bauhaus era algo poderoso, el mañana, era algo tan importante, que era un edificio sin exposición. Es decir, el propio edificio era la exposición. El diseño de una sociedad parlamentaria, democrática, como la quieras llamar, del mañana, que está hecho con grandeza, pero con economía de medios. Entonces, este edificio tan elegante, que prácticamente no era nada, parece un chamizo, ¿verdad? En la práctica era como, si viésemos los planos de ese edificio, realmente no era muy distinto a lo que podía ser un cuadro abstracto, ¿no? Vemos puntos, líneas, rectángulos, que si les damos una tercera dimensión,
se convierte en volumen y las líneas se convierten en planos, los puntos se convierten en líneas, etcétera, ¿no? Entonces, No hay una sola puerta, es un espacio que fluye. digamos que es un espacio que va fluyendo Es un recorrido. y expresa unas cuestiones de libertad, sobre todo, que eran lo que el gobierno alemán quería proponer y Mies van der Rohe, por encargo de ellos,